Contando una historia en español latino de Latinoamérica, como narrador de documental de National Geographic o Easter Channel con características emocionales como la suspensión y actitudes como alegría, Giuseppe de Deza, nacido en 1603 en la pequeña localidad italiana de Cupertino, era alguien a quien todos llamaban el niño tonto. Su padre, Felice, era muy pobre y trabajaba como zapatero. Murió unos meses antes de que Giuseppe naciera. Su madre, Francesca, pasó por momentos muy difíciles durante el embarazo. No encontraba comida y pasaba mucho frío. Cuando Giuseppe nació, era muy débil y enfermizo. Este niño no sobrevivirá, dijo la comadrona. Es demasiado débil. Pero Giuseppe sobrevivió. Sin embargo, era un niño muy extraño. Mientras los demás niños corrían y jugaban, él se sentaba en un rincón con la boca abierta y la mirada perdida. Empezó a hablar tarde. Hasta los 5 años casi no decía nada. Su madre estaba muy preocupada. Este niño no es normal, se quejaba a los vecinos. Es como si tuviera la mente en otra parte. Giuseppe era realmente diferente. No le interesaban los juegos normales, siempre quería ir a la iglesia. Con solo 3 años, era capaz de quedarse sentado en la iglesia durante horas. Los otros niños lo llamaban boca aperta, boca abierta, porque siempre miraba a su alrededor con cara de asombro. Cuando empezó a ir a la escuela, la situación empeoró. No podía aprender las letras, no entendía los números. Su maestra estaba desesperada. No sé qué hacer con este niño, no aprende nada. Los demás niños de la clase se burlaban constantemente de Giuseppe. «Giuseppe, el tonto», le gritaban. Esas burlas no parecían afectar a Giuseppe. Él solo sonreía y pensaba en ir a la iglesia. Cuando tenía 7 años, empezaron a suceder cosas extrañas con Giuseppe. Mientras rezaba en la iglesia, de repente entraba en trance. Sus ojos se volvían vidriosos y no oía nada. Podía permanecer en la misma posición durante horas. La primera vez que ocurrió fue durante la misa de Navidad. Mientras el sacerdote narraba el nacimiento de Jesús, Giuseppe se levantó de repente. Pero no se levantó de forma normal. Era como si unas manos invisibles lo levantaran en el aire. La gente de la iglesia lo miraba con asombro. «¿Qué le pasa a este niño?», se preguntaban. Giuseppe permaneció en el aire unos segundos y luego bajó lentamente al suelo. Pero no era consciente de lo que había pasado. «Giuseppe, has volado por los aires», le dijo su madre en casa. «¿Qué?», preguntó Giuseppe desconcertado. «No recuerdo nada». Este suceso se convirtió en tema de conversación en Cupertino. Algunos decían que era un milagro, otros que era obra del diablo. El párroco don Antonio estaba muy preocupado. «No entiendo qué le pasa a este niño», pensaba. Las crisis de Giuseppe comenzaron a ser cada vez más frecuentes, especialmente cuando se hablaba de la Virgen María o se mencionaba el nombre de Jesús, entraba repentinamente en trance. Su rendimiento en la escuela empeoró aún más. Su maestro ya ni siquiera se preocupaba por él. Decía que este niño no podrá aprender a leer ni a escribir. Deberá aprender otro oficio. Cuando Giuseppe tenía 10 años, ocurrió una gran tragedia. Su madre, Francesca, enfermó gravemente. Los médicos no podían hacer nada por ella. «Es demasiado tarde», dijeron, «no hay salvación». Giuseppe permaneció junto a su madre durante días. No comía ni bebía, solo rezaba. «Mamá, no te mueras», lloraba. «¿Qué voy a hacer sin ti?». Francesca se dio cuenta de algo en sus últimos días. Cuando Giuseppe rezaba, había una extraña luz a su alrededor. «Hijo mío», dijo con dificultad para respirar, «eres especial. Cuando yo muera, Dios estará contigo». Giuseppe no entendió esas palabras, solo quería evitar perder a su madre. Cuando Francesca murió, Giuseppe sintió una gran tristeza. Ahora estaba completamente solo. No tenía parientes cercanos ni dinero. Los vecinos lo acogieron, pero nadie aguantaba mucho tiempo, porque Giuseppe se comportaba de forma muy extraña. Mientras comía,
se detenía de repente y entraba en trance. Mientras hablaba, se callaba de repente y se quedaba mirando al vacío. «Este niño está loco», decían. «Hay que llevarlo a otro lugar». Giuseppe comenzó a pasar de una casa a otra. Nadie lo quería, molestaba a todo el mundo. Mientras tanto, abandonó la escuela por completo. De todos modos, no aprendía nada. A los 13 años, Giuseppe comenzó a vivir en la calle. No encontraba comida y se congelaba de frío. Uno de los mayores llevó a Giuseppe al maestro zapatero Francesco. «Este niño es muy pobre», le dijo. «Enséñale un oficio». Francesco miró a Giuseppe. «De acuerdo», dijo, «pero tiene que trabajar». Giuseppe comenzó a trabajar en la zapatería. Pero era un aprendiz desastroso. No sabía usar las herramientas, se le caía el martillo y los clavos se esparcían por todas partes. Lo peor era que, de repente, dejaba de trabajar. Se quedaba con la mirada perdida y no oía nada. «¡Giuseppe! ¡Giuseppe!», gritaba el maestro. «¿Dónde estás?». Pero Giuseppe no respondía. A veces estos episodios duraban horas. Un día, un cliente vino a recoger sus zapatos. Giuseppe los había destrozado por completo. «¿Qué es esto?», gritó el cliente. «Mis zapatos han desaparecido». Francesco se enfadó mucho. «Giuseppe, eres un completo inepto. Vete de aquí». Giuseppe fue despedido de la zapatería. Luego lo intentó con un sastre. El mismo desastre. No sabía cortar telas ni coser. «Este chico no sirve para nada», decían los maestros. Cada vez que lo echaban, Giuseppe se sentía más triste. «¿De verdad soy tonto?», se preguntaba. Pero cuando iba a la iglesia, encontraba la paz. Ahí nadie lo regañaba, nadie lo llamaba tonto. Cuando cumplió 16 años, Giuseppe tomó una gran decisión. Sería sacerdote. «No sirvo para nada en este mundo», decía. «Quizás pueda servir a Dios». Primero fue al convento franciscano. Llamó a la puerta. «¿Qué quieres?», le preguntó el sacristán. «Quiero ser sacerdote», respondió Giuseppe. El sacerdote miró a Giuseppe. Parecía pobre, ignorante y extraño. «¿Sabes leer?», le preguntó. «No», respondió Giuseppe. «¿Sabes escribir?». «No». «¿Sabes latín?». «No». El sacerdote le cerró la puerta en las narices a Giuseppe. «No puedes ser sacerdote», le dijo. Giuseppe se sintió muy triste, pero no se rindió. Fue al convento de los capuchinos. La misma respuesta. «Eres muy ignorante, aquí no hay lugar para ti». Fue al convento de los dominicos. También lo rechazaron. Cada vez que lo rechazaban, Giuseppe se volvía más decidido. Decía, «Encontraré la manera». Finalmente, decidió probar con los franciscanos conventuales. Esta orden era un poco más flexible. Fue al convento de la Grotela. Llamó a la puerta. «¿Qué quieres?», le preguntó Fray Antonio. «Quiero ser sacerdote», respondió Giuseppe. Esta vez ocurrió algo diferente. Fray Antonio vio una extraña luz en los ojos de Giuseppe. «Entra», le dijo, «hablemos». Giuseppe entró en el convento. No lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar por completo. El proceso que comenzó ese día lo convertiría de niño tonto en santo volador. ¿Te sentiste diferente cuando eras niño? ¿Qué te recuerda la historia de Giuseppe? En el monasterio de la Grotela tuvo lugar una conversación muy extraña entre Fray Antonio y Giuseppe. Giuseppe no era capaz de responder correctamente a ninguna pregunta. «¿Sabes latín?», le preguntó Fray Antonio. «No», respondió Giuseppe. «¿Sabes leer?». «Muy poco». «¿Tienes conocimientos de teología?». «¿Qué es la teología?», preguntó Giuseppe con inocencia. Fray Antonio negó con la cabeza.
Era evidente que este niño no era adecuado para el monasterio, pero al mirar a Giuseppe, sintió algo extraño. ¿Y por qué quieres ser sacerdote?, le preguntó. Los ojos de Giuseppe se iluminaron de repente. Porque amo mucho a Jesús. Quiero hablar con él. Mientras pronunciaba estas palabras, una suave luz se formó alrededor de Giuseppe. Fray Antonio no podía creer lo que veía en sus ojos. Hay algo en este niño, pensó, pero no entiendo qué es. Esa noche, Fray Antonio rezó mucho. Dios mío, ¿debo aceptar a este niño? No sabe nada. En su sueño, vio a Jesús. Jesús le dijo, Antonio, acepta a este niño. Es mi regalo especial. A la mañana siguiente, Fray Antonio llamó a Giuseppe. Te aceptamos, pero solo como sirviente. No puedes ser sacerdote. Giuseppe comenzó a llorar de alegría. Muchas gracias. Haré lo que sea. Su primer trabajo fue en la cocina. Lavaba platos, servía la comida y limpiaba. Pero Giuseppe no era un sirviente normal. Mientras trabajaba, entraba constantemente en trance. Los platos que tenía en las manos se le caían. Permanecía horas en el mismo sitio. No oía nada. Los demás sacerdotes lo miraban con asombro. ¿Qué le pasa a este niño?, decían. No lo sabemos, pero es inofensivo. Es más, tiene un corazón muy bueno. El comportamiento de Giuseppe empeoraba especialmente durante las oraciones. Cuando la comunidad rezaba en la iglesia, de repente daba saltos en su sitio e incluso a veces se caía al suelo. Los sacerdotes estaban preocupados. Esto no es normal. Quizás esté enfermo. Pero cuando llevaron a Giuseppe al médico, no le encontraron ningún problema. En 1628, cuando Giuseppe tenía 25 años, ocurrió un gran acontecimiento. Hasta ese día había tenido pequeños trances, pero esta vez fue diferente. La mañana del 10 de octubre era la fiesta de la casa de Loreto. Giuseppe asistía a la misa como de costumbre. El padre, Fray Ludovico, leía el Evangelio. María vio al ángel Gabriel y quedó embarazada de Jesús. Al oír estas palabras, Giuseppe se levantó de un salto. Pero no solo se levantó, sino que literalmente voló por los aires. Los 12 sacerdotes de la iglesia lo miraron con asombro. Giuseppe flotaba en el aire a 2 metros de altura. ¡Gracias a Dios!, gritaba Giuseppe en el aire. ¡Qué hermosa es María! Esta situación duró unos 10 minutos. Giuseppe permaneció en el aire con los brazos abiertos, moviéndose como si estuviera danzando con un Jesús invisible. Finalmente, descendió lentamente al suelo, pero no era consciente de lo que había sucedido. Giuseppe, dijo Fray Antonio temblando, «Tú has volado en el aire». «¿Qué?», preguntó Giuseppe desconcertado. «No recuerdo nada». Este suceso causó una gran conmoción en el convento. Nadie había visto nunca algo así. Fray Ludovico escribió inmediatamente un informe. Giuseppe Deza se ha mantenido hoy en el aire a 2 metros de altura durante la misa. Hay 12 testigos. Es un verdadero milagro. La noticia salió de la Grotella y comenzó a extenderse por los pueblos de los alrededores. «Hay un sacerdote que vuela en Cupertino», decía la gente. El propio Giuseppe no entendía lo que estaba pasando. «¿Por qué me miran todos de forma extraña?», preguntaba. Pero a partir de ese día, sus levitaciones se hicieron más frecuentes. Comenzó a flotar en el aire 2 o 3 veces por semana. Después de que se difundiera la noticia, comenzó una avalancha de gente hacia el monasterio de la Grotella. La gente venía desde muy lejos para ver a Giuseppe. «Queremos ver al santo volador», decían. Al principio, los sacerdotes no acogieron bien este interés. «El monasterio no es un circo», decían. Pero Giuseppe no les hacía caso. Volaba durante cada misa. El acontecimiento más espectacular
Tuvo lugar en la Navidad de 1628. La iglesia estaba abarrotada. Habían acudido unas 300 personas. Giuseppe comenzó la misa como de costumbre, pero cuando se leyó la historia del nacimiento de Jesús, ¡ush! Giuseppe se elevó en el aire como un cohete. Esta vez no solo 2 metros, sino hasta el techo de la iglesia. La multitud lo miraba horrorizada. Algunos lloraban de miedo, otros gritaban que era un milagro. Giuseppe permaneció en el techo durante unos 15 minutos. Emitía sonidos como si estuviera hablando con los ángeles. Sí, sí, qué bonito, qué bonito. Luego bajó lentamente. Cuando bajó, se desmayó. Tras este suceso, la fama de Giuseppe se extendió por toda Italia. Empezaron a llegar personas de Nápoles, Roma y Venecia. Este niño debe de ser un verdadero santo, decían. Pero Giuseppe no era consciente de nada de esto. Solo decía que amaba a Jesús y que quería estar con él. A medida que la fama de Giuseppe crecía, no solo acudían personas comunes, sino también eruditos. El doctor Francesco Pierpaoli, un famoso médico de la época, vino a examinar a Giuseppe. Encontraré la explicación científica de este fenómeno, decía. Observó de cerca el momento en que Giuseppe levitaba. Le tomó el pulso, escuchó su respiración y examinó sus ojos. En su informe escribió: este joven no mostraba signos fisiológicos normales durante la levitación. Su pulso era muy lento, su respiración muy profunda y sus ojos como cristales. No he encontrado ninguna causa médica que explique este fenómeno. Otro observador, el famoso matemático Alessandro Marchetti, intentó medir la distancia de vuelo de Giuseppe. El vuelo más largo fue de 18 metros, escribió. El vuelo más alto fue de 4,5 metros. La duración suele oscilar entre 5 y 20 minutos. La observación más interesante vino del profesor Giovanni Battista, de la Universidad de Pisa. Giuseppe no obedecía ninguna ley física durante la levitación. Parecía haber perdido el peso de su cuerpo. Esta situación no se puede explicar con las leyes de la gravedad de Newton. Estas situaciones no solo se producían durante la oración, sino también en la vida cotidiana de Giuseppe. Una vez, mientras preparaba la comida en la cocina, oyó el nombre de Jesús. Al instante salió volando y se estrelló contra el techo. En otra ocasión, mientras trabajaba en el jardín, escuchó el canto de los pájaros. ¡Qué bonito! ¡Están alabando a Dios!, exclamó, y se elevó en el aire. Estas situaciones se repitieron con tanta frecuencia que los demás sacerdotes se vieron obligados a cambiar el programa de Giuseppe. Ya no puede celebrar misa ante una multitud, dijeron. Llama demasiado la atención. En 1645 ocurrió algo extraordinario. El príncipe Juan José de España vino a Italia para ver a Giuseppe. Quiero ver con mis propios ojos la leyenda del sacerdote volador, decía. El príncipe era muy escéptico. Probablemente sea un charlatán, decía. Está haciendo un truco. Se organizó una ceremonia especial. El príncipe y su séquito se sentaron en primera fila. Giuseppe comenzó la ceremonia. Al principio, todo parecía normal. Pero cuando se narró la crucifixión de Jesús, Giuseppe se elevó repentinamente en el aire. Esta vez fue muy diferente. Pasó directamente por encima del príncipe y se dirigió a la gran cruz que había detrás del altar. En el aire, hacía gestos como si estuviera hablando con Jesús, lloraba y sonreía. El príncipe Juan José estaba conmocionado, se quedó con la boca abierta. ¿Esto es real?, susurró. El cardenal que estaba a su lado respondió: sí, Alteza, Giuseppe hace eso. Después de este suceso, el príncipe Juan José escribió un informe. La capacidad de levitación de Giuseppe Deza es real. Lo he visto con mis propios ojos. No hay explicación para ello. Este informe causó un gran revuelo en las cortes europeas. La duquesa de Brandenburgo, Ana Sofía, vino a ver a Giuseppe.
Ella también experimentó lo mismo. Nunca había visto algo así en Alemania, escribió. Este hombre debe de ser un verdadero santo. Así, la fama de Giuseppe se extendió por toda Europa. Cardenales, duques y príncipes acudían a verlo. A lo largo de su vida, se documentaron oficialmente 70 casos de levitación de Giuseppe. Para cada caso se anotaron los nombres de los testigos, las fechas y las duraciones. La levitación más larga duró 2 horas. La levitación más alta alcanzó el techo de la iglesia. La levitación más lejana alcanzó una distancia de 25 metros. Estos registros se conservan hoy en día en los archivos del Vaticano. Los científicos modernos están estudiando estos registros, pero no encuentran explicación. Están muy bien documentados según los estándares del siglo XVII, decían, pero contradicen las leyes de la física. El propio Giuseppe no entendía este interés. Solo amo a Jesús, decía. ¿Por qué todo el mundo se sorprende tanto? Pero las autoridades eclesiásticas comenzaron a preocuparse. Decían, esto llama mucho la atención. Quizá deberíamos investigar. Lo que Giuseppe no sabía era que la Inquisición había comenzado a vigilarlo. Su fama de sacerdote volador lo ponía en grave peligro. Estos acontecimientos, que llegaron a oídos del Papa, fueron el comienzo de los problemas para Giuseppe. ¿Podrían ser reales los 70 casos de levitación de Giuseppe? ¿Qué sentirías tú si fueras testigo de algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. En 1649, lo que más temía Giuseppe se hizo realidad. El Tribunal de la Inquisición Española de Nápoles lo citó. Giuseppe Deza, dijo el gran inquisidor don Carlos de Mendoza, hay quejas contra ti. Giuseppe entró temblando en la sala del tribunal. 3 inquisidores estaban sentados frente a él. Todos vestían de negro y tenían la mirada severa. ¿Por qué me han convocado?, preguntó Giuseppe inocentemente. Te presentas como alguien con poderes milagrosos, dijo don Carlos. Esto puede considerarse una herejía. A Giuseppe se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no hago nada, solo amo a Jesús. Pero se dice que vuelas por los aires, dijo el segundo inquisidor. Eso no es natural. No lo hago a propósito, dijo Giuseppe. Ocurre de repente. No puedo controlarlo. Los inquisidores lo miraron con recelo. ¿Era este hombre realmente inocente o era un charlatán muy astuto? Entonces, ¿cómo explicas estos fenómenos?, preguntó el tercer inquisidor. ¿Dinero?, se sorprendió Giuseppe. Nunca he cobrado nada. Soy pobre. Era cierto. Giuseppe no tenía ninguna propiedad. Incluso vestía las ropas más viejas del monasterio. Entonces, ¿cómo explicas estos fenómenos?, preguntó don Carlos. Giuseppe pensó. No lo sé. Quizás Dios me ama de manera especial. Esta respuesta enfureció y sorprendió a los inquisidores. Este hombre parecía realmente muy inocente. Lo interrogaron durante 3 días. Cada vez daba la misma respuesta. No lo sé. Amo mucho a Jesús. No hago nada más. Finalmente, los inquisidores decidieron. Este hombre no es hereje, solo es muy ingenuo, pero puede ser peligroso. Giuseppe fue puesto en libertad, pero recibió una advertencia. Ya no podrás celebrar misa ante la multitud. Vivirás en silencio. Esta decisión entristeció mucho a Giuseppe. ¿Por qué nadie me entiende?, lloró. Tras la decisión de la Inquisición, la vida de Giuseppe cambió por completo. Lo sacaron de la grotela y lo desterraron a un monasterio lejano. Ya no puedes ver a nadie, le dijo el sacerdote que lo acompañaba. Solo rezarás, no hablarás con nadie. Giuseppe se sintió muy triste por esta decisión. Pero si yo no he hecho nada malo. Las órdenes vienen de arriba, dijo el sacerdote. No hay discusión. Su primer lugar de exilio fue una pequeña ermita cerca de Asís.
Giuseppe estaría completamente solo allí. En la ermita solo había un sacerdote, el anciano Fray Bonaventura. Él también era una persona muy callada. Giuseppe no podía soportar esa soledad. Fray Bonaventura, ¿por qué estoy aquí? Porque llamas mucho la atención, respondió el anciano sacerdote. A la iglesia le molesta. Pero yo solo amo a Jesús. Lo sé, hijo mío, pero a veces incluso el amor puede ser peligroso. Estas palabras hicieron reflexionar mucho a Giuseppe. ¿Cómo podía ser peligroso el amor? Los primeros meses en la ermita fueron muy duros. Giuseppe no podía hablar con nadie. Solo pasaba el tiempo rezando. Pero ocurrió algo extraño. La soledad aumentó las experiencias místicas de Giuseppe. Ahora levitaba con más frecuencia y permanecía en el aire durante más tiempo. Una vez, Fray Bonaventura lo encontró en el techo de la ermita. «Giuseppe, has vuelto a volar». «Lo siento», dijo Giuseppe avergonzado. «No puedo controlarlo». «No te preocupes», dijo Fray Bonaventura. «Aquí nadie te ve». A pesar de que se había difundido la noticia de que Giuseppe estaba en el exilio, la gente seguía buscándolo. Se supo que nobles, cardenales e incluso miembros de la familia real lo visitaban en secreto. El margrave de Brandeburgo, Federico, llegó a la ermita vestido de campesino. «Quiero ver a Giuseppe», le dijo a Fray Bonaventura. «Imposible», respondió el anciano sacerdote. «Las visitas están prohibidas». «Tengo mucho dinero», dijo Federico. «Puedo hacerle una donación». Fray Bonaventura no estaba interesado en el dinero, pero le entristecía la situación de Giuseppe. «Solo una vez», dijo, «y no se lo dirás a nadie». Cuando Federico se encontró con Giuseppe, quedó muy impresionado. Este hombre sencillo y modesto era realmente especial. Giuseppe no sabía quién era Friedrich, pero le habló como si fuera un campesino normal. «¿Amas a Dios, hermano?», le preguntó. «Sí», respondió Friedrich, «pero no como tú». En ese momento Giuseppe entró de repente en trance. Sus ojos se volvieron vidriosos y se elevó lentamente en el aire. Friedrich estaba asombrado. Era un verdadero milagro. Giuseppe permaneció en el aire durante unos 10 minutos. Cuando bajó, le dijo a Friedrich: «Hermano, Dios te ama mucho. Siéntelo». Friedrich salió ese día de la ermita siendo una persona completamente diferente. Cuando regresó a su país, escribió sobre Giuseppe: «Este hombre es un verdadero santo. Mantenerlo en el exilio es una gran injusticia». La creciente fama de Giuseppe llegó a oídos del Papa Inocencio VIII. «Investiga este asunto de Giuseppe», dijo el Papa a sus cardenales. «Si es un verdadero santo, lo apoyaremos. Si es un impostor, lo castigaremos». Se creó una comisión especial. A la cabeza estaba el cardenal Francesco Albizzi. «Haremos este trabajo con mucho cuidado», dijo el cardenal. «No se nos escapará ningún detalle». Los miembros de la comisión visitaron a Giuseppe en secreto. Giuseppe no sabía quiénes eran. El cardenal Albizzi llegó a la ermita vestido de campesino. «Soy amigo de Giuseppe», le dijo a Fray Bonaventura. «¿Puedo verlo?». Mientras hablaba con Giuseppe, el cardenal aprendió muchas cosas. Giuseppe era muy puro y limpio. No tenía ningún pensamiento malvado. Solo amaba a Jesús. «Giuseppe, ¿cuándo levitas?», le preguntó. «No lo sé. Ocurre de repente, cuando se habla de Jesús, cuando se menciona el nombre de la Virgen María». En ese momento ocurrió. Giuseppe se elevó repentinamente en el aire. El cardenal Albizzi comprendió que no podía ser falso. Giuseppe no lo controlaba. En su informe escribió: «Las levitaciones de Giuseppe de Sá son reales.
No hemos encontrado ninguna causa natural que explique este fenómeno. Debe de ser un don de Dios. En 1663 se produjo un gran cambio. El Papa Alejandro VII tomó una nueva decisión sobre Giuseppe. Giuseppe Deza es un verdadero santo, dijo. Traedlo de vuelta del exilio. Cuando Giuseppe recibió esta noticia, se sintió muy feliz, pero también sorprendido. ¿De verdad puedo volver?, preguntó. Sí, respondió el mensajero recién llegado. El Papa así lo ha ordenado. Giuseppe fue llevado a su nuevo monasterio, cerca de Osimo. Allí las condiciones eran mucho mejores. Ahora se le permitía ver a la gente. La gente podía visitarlo. Giuseppe se alegró mucho de esta nueva situación. ¡Por fin puedo volver a ayudar a la gente! En sus últimos años, los milagros de Giuseppe habían aumentado. Curaba a los enfermos, predecía el futuro y, por supuesto, seguía levitando. Pero ya se acercaba a los 60 años. Sus fuerzas físicas estaban disminuyendo. Sus levitaciones no duraban tanto como antes, pero seguían ocurriendo. Un día les dijo a sus amigos: «Pronto iré con Jesús. Él me está llamando». «¿Cómo lo sabes?», le preguntaron. «Lo vi en un sueño. Jesús vino y me dijo: Giuseppe, ya es hora de volver a casa». El 18 de agosto de 1663, Giuseppe enfermó por última vez. Fiebre alta, dificultad para respirar. «Esta vez es grave», dijo el médico. «No le queda mucho tiempo». Giuseppe recibió la noticia con mucha calma. «Por fin me reuniré con Jesús». Incluso en sus últimos días, experimentó levitaciones. Pero esta vez fue diferente. Su cuerpo no se levantaba de la cama, pero su alma parecía volar por los aires. Los que lo rodeaban veían un extraño resplandor en el rostro de Giuseppe. «Es como si irradiara luz desde dentro», decían. La mañana del 17 de septiembre, Giuseppe pronunció sus últimas palabras. «Jesús, voy. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!». Y en ese momento, un aroma maravilloso se extendió por la habitación. Aroma de rosas, aroma de violetas. Giuseppe exhaló su último aliento, pero tenía una gran sonrisa en el rostro. El funeral estuvo muy concurrido. Acudieron miles de personas. Durante el funeral se produjeron milagros. Los enfermos se curaron, los ciegos recuperaron la vista. Este hombre era un verdadero santo. «No lo entendimos», decían las personas. Tras la muerte de Giuseppe, la iglesia inició una investigación oficial. Cientos de testigos prestaron declaración. Todos decían lo mismo. Giuseppe era un verdadero santo. Sus levitaciones eran reales. Tenía un corazón muy bondadoso. Se examinaron uno por uno los 70 casos de levitación. Todos fueron confirmados. Testimonios reales, informes médicos, documentos oficiales. Todo estaba a favor de Giuseppe. En 1753, el Papa Benedicto XIV declaró a Giuseppe beato. En 1767, el Papa Clemente XIV lo canonizó. En la ceremonia de canonización, el Papa dijo: «Giuseppe Deza es un ejemplo de pureza infantil y amor infinito a Dios. Sus levitaciones son verdaderos milagros».